Bueno, el día de hoy vamos a hablar referente a lo que es precisamente la materia de teoría y trabajo social de grupos y vamos a ir entendiendo puntos importantes de lo que es esta asignatura referente a cómo se aplica, cómo se implementa, en qué consiste precisamente lo de teoría de grupos. Vamos a comenzar con este texto que nos dice lo siguiente. El ser humano no es un ser aislado. Desde el momento de nuestro nacimiento nacemos rodeados de individuos. Durante nuestro desarrollo y modo de supervivencia nos vamos adaptando a diferentes grupos según nuestro contexto, nuestras creencias, posibilidades económicas y otros factores. Tenemos una adherencia a conjunto de personas en donde comúnmente nos sentimos cómodos, aceptados y con sentimientos de pertenencia. Nuestras conductas y pensamientos pueden variar según la influencia que este grupo tenga sobre nosotros o en contraste nosotros sobre el grupo. Pues bien, en este primer párrafo nos menciona algo muy interesante. Nosotros no somos seres aislados, tenemos parte individual. ¿Qué significa? Cada uno de nosotros tenemos una forma de pensar, una forma de actuar, estamos formados bajo valores, bajo creencias, costumbres, tradiciones, pero lo cierto que menciona en este párrafo es que nosotros tenemos que convivir con otras personas y al momento de convivir con otras personas, vamos aprendiendo nuevas formas de conducta, formas de actuar, formas de percibir, y muchas veces los grupos en los cuales nosotros pertenecemos influyen en nosotros o en dado caso nosotros influimos en lo que es el grupo. Entonces prácticamente el formar parte de un grupo surge por la necesidad del hombre a no estar solo. Nosotros no podríamos estar solos completamente. Nosotros requerimos de formar parte de un grupo. Ahora, por ello es importante identificar cómo surgen los grupos, cómo es la parte en que se conforma un grupo, cuáles son los motivos que hacen que un grupo se forme prácticamente, sobre qué se basan para seguir juntos, qué tipo de grupos hay. Vamos a ver sobre qué se basa para seguir juntos, que son los ideales, los objetivos, la pertenencia que los integrantes tengan dentro de ese grupo. ¿Qué tipo de grupos hay? Vamos a encontrar grupos formales, grupos informales. Los grupos formales son aquellos en los cuales hay una estructura rígida en la forma de comunicación. Por ejemplo, en un trabajo son grupos formales, tenemos una forma de interaccionar, hay una jerarquización establecida. Los grupos informales son como los grupos de amigos, por ejemplo. Ahora, la psicología se ha encargado de darle un énfasis al tema de conductas en el grupo. Por ello es importante definir primero qué es un grupo. Y ciertamente lo que nos especifica la psicología, la conducta dentro de un grupo va cambiando notablemente. Por eso existe la llamada psicología social, que nos explica cómo es que nosotros interactuamos, interaccionamos con otras personas, pero aprendemos de esas personas cosas nuevas, aprendemos ideologías, nos identificamos con ese grupo. Entonces nos dice acá, un grupo no consiste simplemente en una agrupación de individuos que están congregados. Es necesario preocuparse por el efecto de ciertos individuos sobre los otros y por la influencia que ejerce sobre el resto del grupo total. El grupo puede ser definido, según Mune, como una pluralidad de personas interrelacionadas para desempeñar cada una un determinado rol definido en función de unos objetivos comunes, más o menos compartidos y que interactúen según un sistema de pautas establecido. Estamos hablando que cuando nosotros formamos parte de un grupo, tenemos una función dentro del grupo, un rol. Independientemente del estatus que tengamos en el grupo, de la posición que tengamos, tenemos una función en específica que desempeñar y todos nos movemos en relación a objetivos. Y existe esa afiliación porque coincidimos en algunos ideales que hay dentro del grupo. Entonces, no es solamente la agrupación de individuos, como menciona acá, también está inmerso el hecho de que dentro de esa agrupación de individuos debemos de compartir y a la vez y a la vez interactuar entre los integrantes. Aquí hablamos de una pluralidad, un conjunto de individuos que prácticamente cada uno es importante dentro del grupo, presenta un rol, una forma de actuar, una forma de pensar, pero que se moldea a lo que es el grupo. Entonces, teoría de grupos nos va a ayudar a encontrar un sentido del por qué surgen los grupos. ¿Cuál es la causa que los integrantes formen parte de un grupo? ¿Cuál es la situación
que llegue a inducir a un grupo a que prácticamente llegue a desaparecer, porque a lo largo de la vida nosotros podemos formar parte de muchos grupos. Si ustedes dan una vuelta hacia atrás, se van a dar cuenta de que han estado o han formado parte de diversos grupos que hoy en día tal vez ya no existan o sigan todavía vigentes. Entonces, a lo largo de nuestra vida vamos formando partes de diversos tipos de grupos. Lo importante aquí es, dentro de trabajos sociales, tengo que conocer, principio, cómo está estructurado un grupo, cuáles son sus características, qué ha hecho que este grupo haya surgido, cuáles son las situaciones que comparten en común los integrantes del grupo y de qué manera la conducta de los integrantes de ese grupo se ha moldeado precisamente al grupo al cual pertenece. Nos hemos dado cuenta que existen grupos que influyen de manera positiva o negativa. Aquí hay una variable más que estudiar. ¿Cuáles son actitudes o conductas de un grupo que hacen que sea una influencia negativa? ¿Y cuáles son las características de un grupo que hace que su influencia sea positiva? Lo cierto es que nosotros vamos pasando, formando parte de diversos grupos a lo largo del tiempo. Bueno, vamos a citar lo siguiente, esta pequeña definición. Un grupo social consta de un determinado número de miembros quienes para alcanzar un objetivo común se inscriben durante un tiempo prolongado en un proceso relativamente continuo de comunicación e interacción y desarrollan un sentimiento de solidaridad, sentimiento de nosotros. Para alcanzar el objetivo de grupo y la estabilidad de la identidad grupal son necesarios un sistema de normas comunes y una distribución de tareas según una diferenciación de roles específicas de cada uno. Pues bien, en este texto nos determina algo muy importante. Hay un objetivo en común. Un grupo siempre va a ser dinámico. ¿Por qué? Porque siempre va a estar en movimiento, no puede ser estático. Entonces, el grupo prácticamente está en un proceso de interacción constante. Existe una identidad grupal, que es yo me siento parte de este grupo porque compartimos ciertas características. En algún momento de nuestra vida quizás nos hemos incorporado a algún grupo, el cual no nos sentimos a gustos. ¿Por qué? Porque no nos sentimos identificados con los ideales del grupo. En esos grupos existe una distribución de tareas. Cada uno, como mencionaba, tiene una función, un rol a desempeñar y la productividad de ese grupo está en relación al objetivo que quieren alcanzar, a la distribución de las tareas que realizan, a los roles que llevan a cabo y al tipo de comunicación e interacción que se tiene. No dice que va. En este sentido ya se habla sobre los roles, el sentimiento, la solidaridad y la interacción entre los miembros del grupo. Teniendo en cuenta estos aspectos, se puede decir que un grupo no es una simple agrupación de personas sin motivos ni metas en común. Un grupo es aquel conjunto de personas relativamente comprometidas a realizar una tarea en común por medio de los diferentes roles que se le debe asignar a cada uno, llegando así a ser funcional dentro del desarrollo y sintiéndose parte del grupo. Entonces, no es nada más de formar un grupo. Cuando el grupo que se forma no tiene un objetivo, no tiene una meta en común, uno, hay un ambiente que no es productivo, no se llega a nada y por lo tanto el grupo puede desaparecer fácilmente. Por ello, todo grupo que nosotros formemos tiene una meta en común y un grupo para una sociedad debe de ser totalmente funcional. O sea que realmente esta aporte a la sociedad. Siguiente punto nos dice, uno de los principales autores en cuanto a teoría de grupos fue Kurt Lewin, psicólogo alemán, nacionalizado estadounidense, pionero de la psicología social, experimental y organizacional. En la teoría de campo de Kurt Lewin postula que las personas no son un agente pasivo ante los estímulos de su entorno, sino que los individuos actúan subjetivamente al modo en que ellos perciben esos estímulos. La interacción del individuo con el ambiente es lo que genera los cambios dentro de este proceso dinámico, tanto individual así como en el de los grupos. Estamos hablando de que nosotros somos seres totalmente dinámicos. En todo momento, la interacción nos lleva a percibir y a dar interpretaciones de todo lo que está a nuestro alrededor. Cuando estamos en un grupo, precisamente, interaccionamos y percibimos y a la vez nosotros aprendemos cosas que están
dentro del grupo al cual pertenecemos. Entonces, en los estudios realizados por este personaje, el individuo no puede ser un agente pasivo. Siempre va a ser un agente activo porque va a estar en constante interacción. Pues esa es la primera parte en este video. Estamos hablando de un grupo en relación a cómo es que se determina que realmente es un grupo, retroalimentando. Un grupo no solo es la unión de personas. Un grupo tiene que tener ciertos aspectos. Uno, objetivo común. Dos, debe tener dinamismo en todo momento, está en comunicación e interacción. Tres, un grupo siempre los integrantes del grupo tienen que tener identidad, sentirse identificados con el grupo, tienen tareas que desempeñar o roles que emprender. A eso nos referimos en este primer video.